Las autoridades cubanas han reconocido que los jóvenes son la continuidad del proceso revolucionario y que en los momentos actuales la retroalimentación con la opinión e iniciativa de la juventud se hacen imprescindibles. Sin embargo, las crisis multifacéticas que enfrenta nuestro país crean innumerables retos para quienes vivimos dentro, entre ellos la juventud. ¿Qué retos enfrentan los jóvenes en estos tiempos? ¿Cuáles son sus inquietudes? Sobre los jóvenes pilares para el futuro de la patria estaremos conversando hoy en Buen Cubano. Para ello ya me acompañan en el estudio Carla Beatriz Ramírez Olivera, quien es líder estudiantil y estudiante de Comunicación Social de la Universidad de La Habana, y también Josué Benavides, que es físico e investigador de la Universidad de La Habana y además es dirigente de la UJC en esa casa de altos estudios. Gracias por acompañarnos en Buen Cubano. Usted acompáñenos en estos 27 minutos de programa. Y damos inicio al debate para hablar sobre los desafíos de la juventud en nuestro país. Y ustedes, como yo, son jóvenes. Entonces les pregunto, ¿cuál es la visión de país que tienen los jóvenes dentro de los sectores en los que ustedes se desempeñan, es decir, la física y la comunicación? Bueno, mira, yo prefiero no hablar tanto de una visión, sino que hay una diversidad de visiones, diversidad de formas de entender lo que debe ser Cuba, cómo deben insertarse en un país como el nuestro, con todas las características que tiene, y cómo son las formas en las que ellos quieren trabajar, en las formas en las que ellos quieren desempeñarse aquí. Yo tengo un ejemplo muy reciente de una compañera de la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana que me decía que ella quería participar en la creación, la fabricación de una vacuna contra el cáncer que fuera cubana. Ahí hay tres elementos. Uno, que ella participara. Una vacuna contra el cáncer, es decir, que tuviera una implicación social y que fuera cubana. Eso te habla de un deseo que tienen un determinado grupo dentro del sector de estudiantes y jóvenes universitarios vinculados a las ciencias naturales. Te habla de un deseo, de una vocación de servir al mismo tiempo que satisfacer determinadas necesidades espirituales. Y como eso, hay otro grupo de gente, por ejemplo, del campo de la física, que quieren que Cuba sea un país tecnologizado, un país donde la automatización de determinados servicios está en función de amplias capas de la población, en contra de la burocracia, o que reduzca la burocracia, que optimice, que le facilite la vida a la gente. Yo sí creo que ese deseo existe. Ya otra cuestión más profunda que valdría la pena debatir en algún momento es los mecanismos de realización personal que hagan coincidir esos deseos personales individuales con intereses nacionales que a la vez han sido históricos en Cuba. Yo creo que eso es otro tema, pero que sí que valdría la pena tratar en otro momento. Y Carla, desde el campo de la comunicación, ¿cómo lo ves? Bueno, desde el campo de la comunicación y sobre todo de la facultad, se ve una visión muy consciente por parte de los estudiantes respecto al entorno. Constantemente se trata de desarrollar políticas respecto a los sectores más vulnerables que nos permitan a nosotros vincularnos, porque somos conscientes del escenario que hay y tratamos sobre todo de sacar el máximo potencial de todos nosotros y trabajar para que se logre ese camino que tanto queremos de una mejor Cuba, un mejor espacio y un mejor lugar. ¿Y qué creen cuando los jóvenes egresan ya de sus carreras? ¿Están dispuestos los jóvenes a participar en la vida profesional dentro del país a pesar de todas las limitaciones que sabemos que existen? No creo que sea necesario ir hasta después de la carrera. Sobre todo comunicación, el horario nos permite las prácticas laborales insertarnos desde antes, que vienen siendo las primeras pruebas para saber si estamos o no dispuestos a. El preempleo también que vamos desarrollando no solo te permite tener una visión de una salida, sino de varias y por tanto formar un criterio y un espectro más amplio de lo que quieres hacer. Y aunque están dispuestos a desempeñarse posteriormente, son conscientes de la situación y les ha permitido una salida no solo estatal, sino también privada, que tienen un desempeño profesional,
pero también va respaldado de un interés económico que les permite desarrollarse mejor en ese sentido. ¿Qué piensas, Josué? Sí. No, yo creo que independientemente de lo que nosotros creamos, esa disposición existe. De hecho, lo hacen, se desempeñan profesionalmente, independientemente de lo que yo crea, o de lo que tú creas, o de lo que crea Carlita. Eso está ahí y tiene que ver con lo que te decía anteriormente. Existe un deseo de hacerlo. Las personas, o por lo menos mi entorno, te lo digo de primera mano, quiere trabajar en Cuba. Hay determinadas circunstancias que impiden que se desenvuelvan de manera óptima o de las maneras en las que ellos quisieran desenvolverse. Eso es otro tema. Pero de que quieran hacerlo y en las condiciones que están. Otro de los desafíos que enfrenta la juventud, no solo cubana, sino la juventud a nivel global, es lo relacionado con la comunicación, que es uno de los espacios donde se desarrolla actualmente la guerra ideológica más fuerte y que incide más directamente hacia la juventud. ¿Qué se está haciendo y qué se podría hacer mejor para acercarse a los lenguajes de la juventud y que la explicación de nuestro contexto económico, político y social pues no se vuelva una explicación tediosa? En la Facultad de Comunicación creemos sobre todo en la formación de sentido crítico, que viene a partir del acceso a distintas informaciones y distintos criterios. Tratar de decir que debe haber una visión respecto a un problema nunca es la alternativa viable, pues solemos poner muchos muros a la hora de esa información. Entonces, generar espacios donde haya diversidad de criterios, de identidades, y que por tanto haya una representación de cada una de, digamos, que esas culturas aquí en Cuba y esas formas de pensar puede ayudar a que el joven se sienta identificado y que saque su propia conclusión de la situación. Porque creo que la realidad existe, aunque los medios de comunicación constantemente estamos tratando de mostrarla, la alternativa y la forma viable es ver cómo lo hacemos. No limitarnos a que todo ese acumulado de información, de todo ese acumulado, ese montón de mensajes que llegan, tratar de asimilarlo siempre desde un conocimiento que se debe ir formando desde edades tempranas, porque eso no se resuelve ni imponiéndole, como decía Carlita, ni imponiendo una determinada visión de qué es lo que debe entrar y qué es lo que no, qué es lo que debe censurar y qué es lo que no, sino a partir de qué es lo que no me gusta. Esto no me gusta, bueno, perfecto. Va a existir independientemente de que me guste o no me guste, es la realidad actual de este siglo. Estas otras cosas me gustan, yo quisiera potenciar este otro tipo de lenguaje, este otro tipo de mecanismo y lograr que los jóvenes ocupen espacios donde se vea precisamente esa diversidad y no donde tengan que coincidir una determinada forma de ser joven, porque hay todo un espectro de la forma de expresión, en las expresiones, una determinada forma que tenga que coincidir con quienes tradicionalmente planifican, dirigen, crean esos espacios, ¿no?, que se asemejan mucho más a ese tipo de valores, ese tipo de educación, etcétera, que lo que hace es precisamente crear un muro para esos otros distintos sectores que no están tan empalmados con esa forma de entender cómo deben ser cómo debe ser la comunicación, cómo deben transmitirse determinados mensajes. Yo les propongo ahora hacer una primera pausa en nuestra conversación para trasladarnos al Centro de Estudios de la Juventud Cubana y entender desde las ciencias sociales cuáles son las principales inquietudes de nuestra juventud. Enseguida volvemos. Los jóvenes son el motor impulsor de cualquier sociedad, aún más en una tan envejecida como la nuestra. Las nuevas generaciones contribuyen al cambio y desarrollo de su entorno y a la vez aprenden al relacionarse con los más experimentados. Gracias a los jóvenes de la generación del Centenario y a muchos otros que ofrendaron su vida por lograr nuestra soberanía, hemos llegado hasta aquí. Muchas son las inquietudes de los jóvenes de la Cuba actual, así como los retos que tenemos por delante para construir un futuro mejor. El Centro de Estudios sobre la Juventud es una institución que se dedica a realizar investigaciones sociales acerca de la juventud cubana, así como de las organizaciones juveniles y sus miembros. Su trabajo resulta fundamental para conocer las necesidades y preocupaciones de los jóvenes de hoy. El Centro de Estudios de la Juventud desarrolla un grupo de investigaciones que colocan a decisores políticos, a las organizaciones, a las personas de manera general en el país, qué está pasando con las juventudes, cómo se desarrollan, e incluso hace recomendaciones para la toma de decisiones. Hoy los jóvenes cubanos tienen muchas inquietudes que son acumuladas a lo largo de todo el contexto adverso en el que estamos viviendo.
Yo creo que en primer lugar las inquietudes referentes a sus niveles adquisitivos para desarrollar actividades propias a la edad es algo que ocupa un primer plano. Pero tendríamos que estar hablando también de inquietudes relacionadas con sus accesos a la educación, sobre todo a la educación superior, la calidad de la educación, el acceso a un empleo también que sirva como base para tener cosas para poder habilitar los elementos que necesitan. Y sobre todo hay unas inquietudes que han refrendado las últimas investigaciones que tienen que ver con el consumo de la droga, los niveles de violencia que existen a nivel de población, elementos que para ellos laceran su actividad libre en el país, su convivencia. Y ahí están las principales inquietudes que tienen los jóvenes. Yo creo que el nivel de participación que tienen en la solución de los problemas, y sobre todo otros elementos como la recreación, cómo hacer del tiempo libre, cuáles son las relaciones que se establecen entre ellos. Por ahí están las prioridades en la agenda juvenil, en lo que conversan en grupos informales, en lo que te transmiten en espacios formales, pero por ahí están las inquietudes que tienen hoy las juventudes cubanas. En el departamento tenemos actualmente 4 proyectos de investigaciones que están en curso. Estamos estudiando los temas de las migraciones, ya un estudio que tuvo 2 partes, que se investigaron las migraciones externas, y ahora estamos centrados en lo que es las migraciones internas. Vemos un poco las inquietudes, los problemas que tienen los jóvenes que los llevan a esa movilidad, tanto dentro como fuera del país. Estamos estudiando cómo se acercan los jóvenes a las tecnologías, un estudio sobre las TICs, que tiene un resultado anterior, que era el uso y el acceso, y ahora es propiamente qué es lo que consumen los jóvenes en este mundo de las tecnologías que hoy tenemos. Tenemos un estudio sobre juventud rural también, donde se estudia un poco lo que son las estructuras de oportunidades para que los jóvenes se mantengan en ese entorno rural, y cómo sus oportunidades laborales y proyectos de vida puedan ser capaces de desarrollarse en cada uno de estos territorios. Y un estudio que dirijo yo, que se acerca a la cultura del trabajo, a la subjetividad de los jóvenes en el sector de gestión no estatal. Debemos escuchar a nuestros jóvenes, conocer sus vivencias para comprender sus conductas, guiarlos en medio de tanta incertidumbre, porque de ello depende en gran medida el futuro de Cuba. Sani Basulto Pedroso, en Buen Cubano. Regresamos de la pausa para seguir conversando sobre los temas que representan desafíos para la juventud. Y si estamos hablando de comunicación, es necesario referirnos también a las manipulaciones, a las falsas noticias que circulan en el escenario digital y en el espacio, que por supuesto es en el donde más converge la juventud. ¿Cuáles son los desafíos más grandes para que los jóvenes no nos perdamos en esas burbujas de las redes? Voy. Un poco también siguiendo en la misma línea, constantemente el encontrar fake news y saber identificarlos, hay que formar una cultura en el joven, no solo en el joven, sino también digamos que en las personas de la tercera edad respecto a qué viene siendo los medios de información viables para acceder. Ahora, también es importante formar un criterio de filtro propio sobre una cultura previa de qué está bien y qué está mal, pero no solo eso, sino también identificar a partir de la información que te están dando elementos tales como el sitio de información, los elementos que utilizan, la biografía que utilizaron en medio de entrevistas, etcétera, para saber si es viable o no. Ahora, en este sentido, también se recomienda que las personas no solo recurran a un medio de información para tener una información respecto a un tema o saber al respecto, sino también recurrir a otros, diversidad de criterios, diversidad de opiniones y formar el propio. Mira, yo creo, esto es un tema interesante porque yo soy de los que piensa que una fake news o una noticia o una información que intente manipular, si llega realmente a extenderse lo suficiente o a calar en algún espectro de la población, es porque algo de verdad tenía. Ojo, algo de verdad tenía. No es que fuera verdad, es que algo tiene alguna característica de la realidad, de la cotidianidad de la gente, de la cual puede asirse y conectar con las personas de forma tal que la gente después las reproduzca.
o no las asimile como nosotros entendemos que debe asimilarlas, ¿no? Por tanto, ahí hay un trabajo que hacer desde edades muy tempranas, que creo que lo dije anteriormente, ¿no? Pero no importa, trataré de ser un poquito más específico. La educación es la solución. Desde edades muy tempranas, primero en la utilización cotidiana de herramientas tecnológicas, familiarizarlo, normalizar esa utilización. Segundo, y esto sin intentar dar recetas, ni mucho menos, ¿no? Pero segundo, tener nuestra propia contrapartida organizada de toda una serie de informaciones, de mensajes, etcétera, que no falten a la ética que hemos construido durante mucho tiempo, que sirva para que esas personas conecten con la realidad que nosotros entendemos que es una realidad mucho más coherente a lo que es el proyecto cubano, a lo que son nuestros deseos, nuestros intereses como país, como jóvenes en este caso. Y hace poco se desarrolló el 12º Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas. Ustedes forman parte de esta organización y pre-congreso, pues se discutieron varias veces cuáles son las peticiones que se quería llevar al Congreso, cuáles fueron esas líneas de mensaje, esas preocupaciones que se discutieron en esos comités de base para luego llevarlos al Congreso a que se discutieran. Bueno, desde la Universidad de La Habana nosotros venimos trabajando desde hace un año en varias líneas, pero dentro de esas líneas te voy a mencionar 3 que han sido de las más importantes que se han llevado hacia los balances municipales, balances provinciales, nacionales. Uno tiene que ver con la formación política, una formación política que no sea exclusivamente para dirigentes, sino una formación política para toda la militancia y para el universo juvenil de manera general, y que no tenga que ver exclusivamente con lo que tradicionalmente se ha entendido con política, sino ampliar esa forma de entender lo que es la política para tratar de formar líderes que conecten un poco más con la gente, tratar de entender un poco aquellas comunidades que a veces le llegamos de una manera medio que impositiva o sin entender bien cuáles son los deseos que tienen, porque hay una necesidad en entender cuáles son los deseos de la gente y nosotros creemos que es insuficiente ese conocimiento a la hora de saber qué desea la gente, cuáles son los intereses de las personas de determinados grupos. La sociedad cubana ha cambiado, cómo entender ese cambio, esa transformación que ha ocurrido. Eso por un lado, la formación. Otro tiene que ver con la relación, una relación más efectiva y más duradera entre militantes de las distintas universidades y centros, no solo en el municipio, Plaza de la Revolución, sino también en la capital, para hacer determinadas actividades, para llevar a cabo determinados procesos de formación, para sacar adelante determinadas líneas partiendo de puntos en común que tengamos, y una tercera línea que tiene que ver con la transparencia y el sentido oportuno y la información oportuna, que es un reclamo de las bases de la Universidad de La Habana y que ha emprendido desde hace un año un camino de visibilización de cuáles son las principales prácticas políticas que se hacen en la universidad, cuál es el relato, cuál es la interpretación que tiene de determinados fenómenos que tienen que ver con el sector juvenil, lo mismo en la universidad que fuera de la universidad, en Cuba en general, realidades juveniles de otras partes de Cuba, sobre todo del hemisferio de la región latinoamericana, y al mismo tiempo que ese contenido se combine con una visualidad un poco más atractiva. Ir al meme, al hipermeme, que es otra forma de hacer meme, ir a otros códigos también, explorar otros códigos, porque también tenemos ese derecho a explorar lo nuevo, lo que no ha sido tradicional dentro de la organización. Y si bien la Unión de Jóvenes Comunistas no representa a toda la juventud cubana, porque no todos forman parte de esa militancia, sí representa a la vanguardia del proceso revolucionario desde la juventud. ¿Qué trabajo está haciendo la Unión de Jóvenes Comunistas para conectar con toda la diversidad de jóvenes? Yo quisiera responderte empezando por un ejemplo de mi cuadra, un muchacho que para muchas personas probablemente fuera una persona marginada, una persona que no. Y él me lo encuentra y me dice que quiere ir a la costa o a la playa a recoger latas de la basura, a recoger latas de la playa, del fondo del océano, porque se enteró que yo estaba haciendo eso. Y era un deseo que él tenía, y yo digo, bueno, está bien, es importante que esta persona lo haga, pero ahora el mecanismo para que él pueda satisfacer esa necesidad personal al mismo tiempo que
lo que estemos haciendo en esa playa, cuando vaya y vayamos un grupo de personas, se concrete, se cristalice en una política ecológica, efectiva, que no sea simplemente para ir a tirarse una foto, etcétera, etcétera, ese mecanismo está creado. La respuesta, en mi opinión, es que sí y que no, porque existen determinados mecanismos formales, pero no son mecanismos que están lo suficientemente socializados como para que la gente, ni siquiera nosotros los militantes, o tanto, ni los militantes ni ellos, sientan que tienen la oportunidad de hacerlo mediante esas vías que realmente se traduzcan en una transformación de la realidad. Entonces, yo creo que ahí hay un reto muy importante de la Unión de Jóvenes Comunistas, que tiene que ver con, primero, con conocer los deseos de los diferentes sectores de la población joven en Cuba, y tratar de enganchar, de dirigir ese enganche entre esos intereses personales, porque hay gente que quiere recoger lata, pero hay gente que quiere hacer graffiti, hay gente que lo que quiere es bailar, hay gente que lo que le gusta es el hip hop, el freestyle, hay gente que lo que le gusta es la poesía, hay gente que lo que le gusta es sencillamente planificar actividades, hay gente que... Hay diferentes perfiles. Entonces, ahí hay un reto muy importante entre la militancia de la juventud y el universo que no es militante de la juventud. Yo les propongo ahora hacer una segunda pausa en la conversación. Usted recuerde que si quiere formar parte del debate o proponer nuevos temas, puede hacerlo a través de nuestro correo electrónico en buencubano@icrt.cu o a través de nuestras redes sociales. No se despegue de la pantalla, que enseguida volvemos. Seguimos hablando de temas que desafían a la juventud cubana y no podemos dejar pasar por alto el tema de la migración, un indicador pues que ha subido en los últimos años y sobre todo en los más jóvenes. Todos tenemos un amigo o más que ya no está viviendo en territorio nacional. ¿Cuáles son las principales causas de la migración joven cubana? Por supuesto, desde su perspectiva, desde lo que ven, desde lo que escuchan. Yo considero que la principal causa de la migración, aparte de factores económicos, profesionales, etcétera, viene siendo también la visión que nosotros tenemos respecto a nuestros abuelos. Cuando uno tiene abuelos que admira y ve en ellos, digamos que la expresión máxima de entrega a su trabajo, de entrega a la sociedad, etcétera, y sin embargo no considera que la situación que tiene es esperanzadora o digamos que la que se merecen, parte de las políticas que deberíamos desarrollar deben estar sobre todo orientadas a eso. O sea, la tercera edad es un reflejo de hacia donde todos vamos porque todos vamos para allá. Así es. Josué, que te veo pensativo. Yo creo que tiene que ver con que no está muy claro un proyecto de vida al cual asirse, un proyecto de vida al cual que satisfaga sus intereses materiales y espirituales, los dos. Porque sería injusto solamente hablar de necesidades espirituales, también hay que hablar de determinada base económica que debe hacer que esos jóvenes o esa población juvenil se mantenga en Cuba. Yo lo resumiría así de esa manera, aunque estoy de acuerdo completamente, solamente lo presento como complemento a lo que dijo Carlita. Y ustedes como dirigentes juveniles también, ¿qué piensan que podría hacerse, qué políticas podrían trazarse para que los jóvenes cubanos piensen la construcción de su futuro dentro de Cuba? Yo pensando, así decirlo de manera muy general, e incluso puede sonar vacía, es que si nosotros hacemos las cosas bien en Cuba, es suficiente motivo como para que primero las personas tengan una forma de ver que en Cuba se pueden hacer cosas y se pueden emprender sus desarrollos personales, colectivos, familiares, y que la población cubana que está fuera de Cuba tenga deseos de regresar, porque la población cubana que está fuera de Cuba quiere regresar. Aunque algunos no lo digan, aunque haya determinados grupos que sean muy hostiles, etcétera, a las formas de vida que hay en Cuba, etcétera, la mayoría quisiera vivir en Cuba, por lo menos no romper un vínculo que ha trazado. Por eso es que nosotros tenemos que hacer las cosas bien aquí, por eso es que nosotros tenemos que
¿Pero qué significa esto? Porque eso se puede quedar muy vacío, como te decía, estoy corriendo ese riesgo. Hacer las cosas bien entonces significaría reconquistar el terreno perdido en las conquistas de la revolución, que han sido fundamentales en todas estas décadas, ir más allá de ese horizonte de las conquistas, que es lo que tiene que ver con energías renovables, lo que tiene que ver con sacar cada vez a más personas del trabajo asalariado, darles una vida cada vez más digna, trabajo digno, que las relaciones familiares entre los cubanos que están aquí y los cubanos que están fuera sea más armónica. Toda una serie de cuestiones que pueden tributar a que el proyecto de vida que se presente desde Cuba sea lo suficientemente atractivo y coherente como para que la gente, primero, no quiera irse y segundo, quiera regresar. También en ese sentido, hace poco en la Facultad de Comunicación se recuperó un espacio llamado La Cafetera, que propone el debate, no solo con los estudiantes, sino también con distintos profesionales respecto a un tema determinado. En la última sesión que se hizo, el tema que se tocó fue precisamente la migración y tuvo, digamos, un gran alcance y a la vez los criterios que se escucharon en el espacio de los jóvenes respecto a la migración, vamos a decir que eran positivos. Muchos decían que sí, que se querían quedar, que realmente el impulso por parte de nosotros está. Ahora, lo correcto es lo que se habla de las políticas, o sea, cuando se termine esta etapa de nuestras vidas, de qué forma van a lograr que esas necesidades, tanto espirituales, materiales, se puedan cumplir. El esfuerzo siempre tiene que venir de parte de nosotros porque las cosas no se pueden regalar. No es que porque yo sea joven y me quiera quedar en Cuba me tienen que regalar todo. No, lo que ese refuerzo tiene que tributar a algo y que tienen que estar establecidas las pautas, como hablaba José. Yo les agradezco a ambos por estar acá en este espacio debatiendo sobre los desafíos de la juventud a la que todos pertenecemos, los tres pertenecemos a esa etapa de la vida. Nosotros nos vemos la próxima semana para seguir debatiendo la vida cotidiana de este país en Buen Cubano.